Dios le bendiga este hermoso día, jueves, a una transmisión aquí en vivo, ¿verdad? Que va a ser compartida a las plataformas y a las diferentes hojas, ¿verdad? Que pues el Señor me ha dado para la administración. Ya me voy a poner mi cover, le voy a leer siempre en el libro de Ageo. Vamos a continuar el libro de Ageo. Por los que me preguntan por mi cabello, quiero decirles que sí, que yo tengo cabello largo. Sabemos que en algunas iglesias pues se usa el velo, sea para orar, sea para profetizar o sea para leer la palabra, se usa el velo o la señal. La Biblia le llama la señal, ¿verdad? Entonces, esto no es obligatorio. Hay hermanas que los usan, hay hermanas que no, ¿verdad? No es obligatorio tampoco. Nada es por imposición a la fuerza. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir en el libro de Ageo. Nos quedamos en la infidelidad del pueblo es reprendida. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocara pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, si tocar alguna cosa de esta será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Toda ofrenda que llevaban, toda ofrenda que presentaban, fuera de semillas de lo que presentaran para el Señor, esa ofrenda era inmunda, porque esa ofrenda iba acompañada de desobediencia, iba acompañada de indiferencia, todo aquello que es llevado al Señor con olor a pecado, todo aquello que es llevado al Señor contaminado, sea que sea ayuno, sea vigilia, sea alabanza, sea ofrenda de dinero, o sea, ofrenda de alabanza de nuestros labios, porque el libro de Salmo habla de que hay alabanza de labios para el Señor cuando cantamos, cuando adoramos. Pero sacrificios, ofrendas que van acompañadas de pecado, que van acompañadas de contaminación, que va acompañado de ira, de celo, de enojo, entonces esa ofrenda para el Señor no es válida. Entonces, como le titulé aquí a este mensaje, ¿cómo está tu relación con Dios? Quizás en YouTube va a sonar un poquito diferente el tema. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque habían pasado aproximadamente 16 años de que el pueblo había vuelto del exilio de cuando fue exiliado y que Darío les permitió, el rey Darío les permitió a ellos regresar. Entonces el templo en Jerusalén representaba la relación que ellos tenían con Dios. Ahora nosotros no tenemos un templo en sí, ¿verdad? Como los judíos, como los israelitas, para ir a adorar al Señor, pero tenemos este templo que es nuestro cuerpo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo, dice el libro de 1 Corintios, si no me equivoco, que dice que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor, venimos al Señor, nos entregamos al Señor, somos uno con el Señor, somos uno con el Espíritu Santo, somos uno, nos unimos con el Señor. Entonces en aquel tiempo, como el Espíritu Santo no había descendido como ahora desciende sobre los creyentes, descendió un día de Pentecostés, en fiesta de Pentecostés descendió el Espíritu Santo de Dios a morar con los creyentes. El Espíritu Santo no mora con todos los seres humanos. No vive con todos los seres humanos. Vive con aquellas personas que un día le entregaron su vida, su corazón, con un corazón contrito y humillado, dice la palabra del Señor. Y aquel que está en espíritu quebrantado, que vive en humillación con el Señor, que vive buscándole al Señor, obedeciendo su palabra, que es un discípulo del Señor, allí vive el Espíritu de Dios, allí mora con ese creyente. Pero en el tiempo de Ageo, en el tiempo de los profetas, cuando Jesucristo todavía no había venido, entonces
allá la casa, el templo que había en Jerusalén, era donde el Espíritu Santo descendía, donde llegaba la Shekinah, que es la gloria de Jehová, era que descendía allí sobre ese lugar. Pero ¿qué había pasado? Pues tenían aquel templo en grande destrucción y estaban allí viviendo en casas lujosas, estaban viviendo en casas artesonadas, pisos de mármol, piso de cerámica, ahora hay piso de mármol, de cerámica, y se lo pueden mandar a hacer como dice allá que vivía el rey Artajerjes, ¿verdad? Que se casó con Esther, que puede ser hasta en Osado, y allí dice la Biblia cómo era que estaba aquel templo de tan adornado, ¿verdad? Entonces, el templo de Jehová lo tenían abandonado, mientras las casas de los funcionarios, las casas de muchos estaban nítidas, estaban a todo dar, porque ellos habían puesto por ellos mismos primero sus prioridades, y la relación con el Señor, la relación con el Espíritu Santo la tenían destruida. Tenían una relación con el Espíritu Santo, permítame un momento, tenían una relación con el Espíritu Santo muy mala. Tenían una relación con el Señor, la relación con el Señor la tenían abandonada, la tenían defectuosa, tenían esa relación con el Señor destruida, mis hermanos. Por eso yo le puse a este título, pero en sí es para todos, ¿verdad? El mensaje. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación con Dios? Jesucristo allá en la palabra, dice, creo que lo escribió el apóstol Pablo, donde dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán, dice, por añadidura, dice la palabra. Entonces, en el tiempo de Ageo andaban buscando las añadiduras, andaban buscando las bendiciones, andaban de atrás para adelante, cuando Dios es ordenado. En el tiempo de Ageo estaban buscando, andaban tras las añadiduras, andaban tras las bendiciones. Si el que es bendecido por Dios, las bendiciones le siguen. Cuando anda en obediencia con Dios, cuando la persona anda en obediencia con Dios, cuando anda viviendo conforme la palabra de Dios, entonces las bendiciones le siguen a ese creyente. Le siguen las señales del Espíritu Santo, le siguen. El creyente no las anda buscando, sino que le siguen, porque así dijo Jesucristo, que en su nombre íbamos a echar, dijo, demonios, que en su nombre íbamos a poner las manos, dice, sobre los enfermos, pero permítame un momento. Ay, disculpen, hermanos. Ay, disculpen. Aquí vienen unos gatitos y a veces pelean. Entonces, mis hermanos, dijo el Señor en su palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, dice, vendrán por añadidura. Saben, mis hermanos, que yo tengo testimonio cómo el Señor me trajo a los Estados Unidos de América. Me trajo porque el Señor así me lo dijo cuando yo era jovencita, mis hermanos. No porque yo se lo pedí al Señor, porque yo tenía trabajo en mi país. No era que no tenía trabajo y era una de las empleadas mejor pagadas que era de mi ex jefa que tenía, mis hermanos. Y en ese trabajo donde estuve, allí me llevó también el Señor, porque cuando el Señor, lo que yo le quiero explicar, cómo yo quiero explicarme, es que Dios tiene un plan para todos nosotros. Él siempre lo ha tenido y lo tiene. El Señor tiene un plan para el ser humano. Dice la palabra de Dios que Él quiere que todo hombre venga al conocimiento de Él y que todo hombre sea salvo. Dice en la palabra, por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allá en el tiempo de Ageo habían pasado prácticamente, busque usted el trasfondo histórico y va a ver que yo no le estoy mintiendo, mis hermanos. Habían pasado alrededor de 15 a 16 años que habían regresado del exilio y tenían el templo en tremenda destrucción.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? No me responda a mí. Esa es una pregunta que usted mismo se tiene que responder y usted mismo autoevalúese. Usted mismo hágase un autoexamen. ¿Hace cuánto vino usted al Señor? ¿Hace cuánto tiempo? 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, 16 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Hace cuántos años? ¿Cómo usted hágase esa autoevaluación? ¿Cómo ha crecido, cómo usted ha crecido en las cosas del Señor? ¿Cómo usted ha ayudado a otros, cómo usted ha ayudado a otras personas? Si usted le ha hablado la palabra de Dios a otras personas, ¿cómo usted les ha ayudado? Con los dones y talentos que el Señor le dio a usted, porque ningún creyente va a estar adentro de la iglesia que el Señor no le haya dado por lo menos un don. Por lo menos un don. Dentro de la casa del Señor nadie se tiene que exaltar que es más siervo que otro, que es más ungido que otro, porque el Señor es muy rico para darnos a todos. A todos. El Espíritu Santo dice que tiene muchas maneras de operar y el Espíritu Santo tiene dones, tiene ministerios y el Señor a cada quien nos dio algo para ser útil dentro de la obra del Señor, para el servicio de los demás, mis hermanos. Usted debe de saber los talentos, los dones que Dios le dio a usted. Yo sé los dones y talentos que el Señor a mí me ha dado y estoy muy agradecida con Dios por lo que Él me ha dado a mí. Y a veces estamos inconformes, que yo quiero el don que tiene la hermana, ese don quiero yo. No, que yo quiero el don que tiene el hermano, porque yo quiero andar poniendo las manos. No, que yo quiero tener el don de profecía para andarle profetizando a las personas. No, que yo quiero tener el don de ciencia para esto y lo otro. Porque ahora como que hay una fiebre así. Que si no es el don de profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento, pero no le piden al Señor el don de la sabiduría, el don de la misericordia. No le piden al Señor el mayor don, que es el de la misericordia. Entonces, mis hermanos, por eso le puse aquí cómo está tu relación con Dios. El don de la sabiduría es un don maravilloso, hermosísimo y bello, porque es un don que le enseña a la persona hasta cómo expresarse, cómo hablar, cómo conducirse, cuándo ejecutar las cosas, mis hermanos. Porque hay dones que si no está el don de sabiduría, lo que puede hacer la persona es dañar ese don y dañar a los demás. Entonces, mis hermanos, por eso le puse aquí, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación con Dios? Nuestra relación con Dios tiene que estar buena y tiene que estar sana. Si nosotros queremos ser personas fluyentes, queremos ser personas sanamente hablando espiritualmente, mis hermanos. Entonces el libro de Ageo tiene 4 profecías. El libro de Ageo tiene 2 capítulos y tiene exhortación, tiene amonestación, tiene 4 profecías y tiene promesa. Es un libro tan hermoso y es un libro tan bonito para que usted aparte tiempo y estudie en este libro, estudie el libro de Ageo en lugar de estar haciendo allí otras cosas, mis hermanos, en lugar de estar allí en pasatiempo, en algunas cosas. Pasatiempo no solamente es el internet, el tablet, el TV, el radio, no, hay otras clases de pasatiempos también. Entonces aquí dice, y respondió a Ageo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de su mano y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. No nos equivoquemos que porque le ofrecemos a Dios largas vigilias, porque le ofrecemos a Dios largas oraciones, porque le ofrecemos a Dios largos ayunos, nosotros tenemos que estar seguros que nuestro Padre Celestial nos reciba esa ofrenda. Tenemos que tener esa confirmación del Espíritu Santo, que Él ha recibido esa ofrenda. Tenemos que tener esa confirmación del Espíritu Santo, que Él está recibiendo lo que tú le estás ofreciendo, lo que tú le estás dando al Señor. Ahora dice, ahora pues meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Meditad.
Al Señor no le gusta que nosotros seamos acelerados en las cosas que vamos a hacer. Señor no le gusta que nosotros seamos acelerados en las decisiones. Señor le gusta que nosotros pensemos las cosas, porque Dios nos hizo seres espirituales y nos hizo seres pensantes. Dice, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, porque al Señor le gusta que usted y yo seamos personas seguros en Él, personas que confiamos en Él, no personas que estamos dudando o desconfiando del Señor. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Mira qué triste es cuando una persona está en el sistema de Faraón, está en el sistema de la idolatría, del dios Mamón, del demonio Mamón, ¿verdad? Porque Dios solo hay uno. Entonces, qué triste es cuando la persona trabaja y todo lo que gana solamente es para puros pagos y pagos y pagos. Y como dice el Señor aquí, tu jornal se va en saco roto. Tu jornal se va. No, el dinero no, por más que ganes, tu dinero no puede ser retenido en tu bolsa. ¿Dónde es golpeado mucho el ser humano? ¿Y dónde el hombre está siendo más golpeado hoy en día? ¿Y dónde es que el hombre va a ser golpeado y sacudido de una gran manera? Es en las finanzas. Es en el dinero. Allí. Y Dios sabe eso del hombre. Y las tinieblas también conocen eso. Que cuando el hombre o la mujer le está faltando el dinero, más cuando tiene hijos, empieza a haber una desesperación, empieza a haber una aflicción, porque tiene que haber comida en la casa. Aquí en Estados Unidos hay que pagar renta. Aquí no es como nuestros países, tienes tu casita y está bien chévere ahí abajo de tu casita, de tu cabaña, sea de la casa, de lo que sea, pero si es tuya, no importa si llega calor, llegue lo que llegue, estás en tu casa y nadie te saca de esa casa. Pero aquí en Estados Unidos, el que no tiene su casa propia, aquí hay que trabajar para pagar cada mes y pagar biles y pagar comida. Más si no estás bien de salud, hay que pagar el hospital también. Aquí la salud es muy carísima. Y aquí está diciendo el Señor, por más que trabajas, le dijo el Señor a Israel, tu jornal se va, dice, en saco roto. ¿Por qué? Porque la relación estaba dañada con el Señor y los sacerdotes estaban fallando. Aunque los sacerdotes no andaban de adúlteros, ni de fornicarios, ni de ladrones, pero estaban dormidos espiritualmente. Entonces aquí dice, antes que sucediesen estas cosas, ya le dije, ¿verdad? Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda hora de vuestras manos, mas no os convirtisteis a mí, dice Jehová. Porque hay pueblo que por más que el Señor le azote y le azote, hay pueblo que no se humilla al Señor. Hay pueblo que personas que en lugar de ponerse más sensibles con el Señor, buscar más al Señor, van como en reversa, van como para atrás. Entonces dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré, porque el Señor para bendecirte, Dios tiene para bendecirte en grande, porque Dios no es pobre. Dice aquí Ageo 2:8, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando el Señor bendice, mis hermanos, bendice de una manera tan maravillosa y tan linda.
Pero cuando hay desobediencia, cuando hay ofrendas oliendo a pecado, oliendo a rebeldía, oliendo a desobediencia, oliendo a cosas de inmundicia que el Señor no le agrada, mis hermanos, pues no hay bendición, sencillamente no hay bendición. Trabajen como trabajen. Acuérdese lo que dice en Proverbio, que pueden estar cuidando la ciudad, pero el que vela por las almas y las vidas es el que está allá arriba, mis hermanos. Vino por segunda vez palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes de diciembre. Aquí quería llegar. Está hablando del mes de octubre, el mes donde hay cosecha, el mes, mis hermanos, donde hay frutos. Si el Señor te viniera a ti a visitar para el mes de octubre de este año, ¿cómo están esos frutos con el Señor? ¿Cómo van a estar esos frutos con el Señor? ¿Van a estar listos? ¿Van a estar madurados? ¿O van a estar tiernos? ¿O se echaron a perder? ¿O no hubo nada? Estoy hablando de la vida espiritual. Es necesario conocer los tiempos del Señor. Es necesario conocer ciertas fechas. Tienes que conocer tú cuándo es que Dios quiere que tus frutos espirituales vayan de crecimiento en crecimiento, no que solo tu cuenta bancaria esté allí creciendo y creciendo. Ese dinero te mueres, ya cuando te mueres hoy, ya mañana es de otra persona, ese dinero ya no es tuyo. Pero allá en el Señor, ¿qué sembraste allá en el reino de los cielos? Dice el libro de Mateo, lo dijo Jesucristo, donde esté tu corazón, que allí esté tu tesoro. Pero si tu corazón está en esta tierra, pues lo que sembraste es polilla. Pero si tu corazón está en el reino de Dios, cuando tú mueras allá arriba, estará el Señor esperándote a ti con una morada eterna. Pero si tú nunca sembraste para el reino de Dios, allá quizás ni una choza vas a tener. Aunque aquí en esta tierra hayas tenido lo que tú hayas tenido en esta tierra. Si ahora tú te mueres, que Dios no lo permita, que te pueda pasar un ataque al corazón, una muerte súbita, lo que sea, la muerte siempre va a llegar, siempre llega a las personas, sean que estén sanos, enfermos, buenos, malos, como estén. La muerte hace su trabajo. Ya lo que tú tienes ya no va a ser tuyo. Créeme que nomás que tú te mueras, lo primero que van a hacer es investigar cuánto dejaste. Si tenías un social bueno para reclamar herencia, para ver cuánto tenías en el banco. Porque a veces la persona ni se ha muerto cuando ya están investigando. A veces la persona solamente está allá en el hospital cuando ya están investigando. Ya están preguntando cuánto tiene de dinero, a nombre de quién está la cuenta. Que el terreno a nombre de quién. Que quienes tienen los papeles, aunque en vida tú no hayas valido para ellos, pero muertos sí vales. Si tienes que dejar, muertos sí vales. Como dice allá Eclesiastés, ¿verdad? Como dice Eclesiastés, dice una palabra bien pesada, pero dice, se oye así, pero es sabiduría, lo escribió Salomón. Mejor perro muerto, dijo, que león vivo. Porque a veces la persona estando muerto es donde sacan más provecho que cuando esa persona estuvo vivo. Pero dijo Jesús que donde esté tu corazón, dice, donde está tu corazón, dice que allí esté tu tesoro, donde el ladrón no roba, donde la polilla no, y el mojo, dice, no corrompe. Aleluya, gloria a Dios. Eso estaba pasando en el tiempo de Ageo, que habían puesto la esperanza en el don dinero, habían puesto la esperanza en el don Mamón, habían puesto la esperanza en el demonio Mamón. Ahí se andan haciendo conjuros, baños de ruda. ¿Qué me va a decir a mí si yo vengo de una tierra donde hacen todo eso, donde hacen todo ese tipo de rituales, donde hacen todo ese tipo de cosas?
Yo me crecí viendo esas cosas. No las practicábamos en nuestra familia porque nuestra familia siempre fue muy guardada para el Señor. Nunca nos anduvimos mezclando ni en los famosos carnavales de San Miguel del Salvador, que es una fiesta Baal. Eso quiere decir carnaval, carne a Baal. ¿Qué me va a decir usted a mí si yo vengo de una tierra de idolatría, una tierra de hechicería, de una tierra que Dios ha tenido que expurgar esa tierra? Y Dios está sanando esa tierra y la está liberando. Hay personas que recurren a baños de ruda, a ciertos baños para llamar el dinero, y en la entrada poner herraduras, trenzas de ajo para llamar el dinero, para llamar la suerte según ellos. Y lo que están llamando allí son demonios. Los que están llamando allí son malos espíritus. Lo que están llamando allí es enfermedades. Lo que están llamando allí son maldiciones. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Por eso está la palabra del Señor, para deshacer las obras del mal, para deshacer las obras infructuosas aún de la carne, no solamente de las tinieblas, sino de la carne también. Entonces en el tiempo de Ageo estaban afianzados en el dinero, habían puesto la esperanza en su dinero, habían puesto la esperanza en sus casas. Y dice la palabra que le llegó el hambre, le llegó el tizoncillo, le llegó la fiebre, le llegó la enfermedad, el trigo, el vino, todo fue dañado para que ellos se dieran cuenta que no era por la confianza que tenían en el dinero, que no era por cuánta salud tenían para trabajar, que no era por eso que ellos tenían. Por eso se llama aquí este mensaje: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa relación con el Señor? ¿Cómo se tiene esa relación con el Señor? Entonces habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo haré temblar, dice el Señor, los cielos y la tierra. Está hablando de conmoción. No solo un cielo, sino que los cielos, dice. Los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que nosotros ahora vemos más a diario? Temblores, terremotos. Creo que hace un día o 2 días, un temblor, un sismo 6 punto algo, fracción, desde Honduras hasta México. Y lo que estamos viendo es poco para lo que viene, mis hermanos. Porque el hombre, la mujer hoy en día ha puesto la esperanza en sí mismo, ha puesto la esperanza en el dinero, ha puesto la esperanza en los sistemas mundiales, ha puesto la esperanza en las élites, ha puesto la esperanza en sí mismo, en sí misma, pero no ha puesto la esperanza en el Señor. ¿Cuándo tienes la esperanza en Dios? ¿Cuándo es que la confianza está puesta en el Señor? Que no importa lo que esté pasando, no importa si las finanzas se fueron para abajo, no importa si te quitaron tus propiedades, pero que en tu corazón ahí haya un remanso de paz y tranquilidad de parte del Señor. Porque a veces nosotros creemos que manifestación del Espíritu Santo solamente es cuando la persona habla en lengua, anda danzando, anda botando a los demás. Así creemos a veces. Pero también el Señor se manifiesta en paz. También el Señor se manifiesta que cuando te dan ese dictamen en la corte a ti, que estás quebrado financieramente y que te van a embargar todito, y que en ese momento tienes que tener dominio propio y tener la paz mental y espiritual, eso solo Dios lo da. Eso solamente el Señor. O cuando tú estás en un hospital y te dan un diagnóstico y te empiezan a decir: esto le hallamos, esto le hallamos, esto le hallamos, esto le hallamos, y todo lo que te dijeron, ni uno fue algo bueno. Entonces allí es donde hay que tener templanza, hay que tener la confianza del Señor.
Ahí también se va a manifestar el Señor, porque a veces tenemos el concepto que el Espíritu Santo solo se mueve en medio del gran musicón, en medio del montón de instrumentos, y cuando se apagaron los instrumentos y los cánticos, y a veces de personas que cantan al Señor que ni se consagran y se apartan para el Señor. Pero ¿qué cuando estás en una sala, en un quirófano, y te van a hacer una operación de alto riesgo? Allí no hay aparatos, allí no hay cantores, allí no hay nada de eso. Pero allí está Dios. Allí también se está manifestando el Señor. Allí también el Señor nos quiere dar la confianza, la seguridad. También allí el Señor nos quiere dar a nosotros la templanza, el autodominio. Allí el Señor quiere que aprendamos también a tener dominio propio, a ser personas seguras, a ser personas que tengamos la confianza en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que no importa si el mundo se está abriéndose en dos, que no importa si ahora hubiera un terremoto de 10 grados Richter que jamás se ha visto en esta tierra, pero que sí va a suceder. Aún si nuestros ojos llegaran a ver eso, tenemos que estar cimentados en el Señor, tener la templanza de Cristo, tener la seguridad de Cristo, tener la fe de Cristo, el amor de Cristo, la esperanza de Cristo, la visión de Cristo, que si ahora mismo nosotros muriéramos, tener la seguridad que entramos al reino de Dios y que sea el Espíritu Santo que nos dé esa confirmación y esa seguridad que si ahora tú y yo partiéramos con el Señor, tenemos las puertas del reino de los cielos abiertas para usted y para mí. Ese es uno más que vencedor, ese es triunfante, a ese se le puede llamar un triunfador. A esa persona se le puede llamar un vencedor, se le puede llamar un hijo de Dios, uno que venció en el Señor a todas las tentaciones de este mundo, de la carne y de los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí voy a llegar porque creo que ya tengo más de media hora. Dice: trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Fíjese que suena en presente. Vea la escritura que está en presente, no en futuro. Porque viene conmoción a las naciones, a los reinos, a los gobernantes, a los presidentes. Viene conmoción. Aún en los aires viene conmoción, porque lo dice la palabra, porque lo dice la autoridad, que es la palabra de Dios. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Traición, hay mucha traición. Este tiempo se vive mucha traición, traición en los gobiernos, traición en los reinos, traición en los matrimonios, traición en las familias, traición en los trabajos, traición en las iglesias, traición en los concilios, traición a su hermano, dice aquí la palabra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Jehová o Yahvé o Yahweh, porque ya algunos ya no quieren decir Jehová porque se sienten muy ofendidos. Confunden a Jehová con Satanás. Entonces, si leen otra versión dice Yahweh o Yahvé. Entonces, la santidad no es contagiosa, pero el pecado sí lo es.
Los sacrificios ofrecidos sobre el altar no eran suficientes para santificar una tierra que la desobediencia del pueblo había corrompido. Por lo tanto, la tierra estaba árida. ¿Cuántas veces usted llega al altar allá de la iglesia? Porque usted no solo tiene que ir a orar allá al altar de la iglesia. Cuando usted o yo vamos a orar al altar de la iglesia es porque en nuestra casa ya hemos estado orando. Porque el que no ora ni siquiera 3-5 minutos allá en el altar de la iglesia, mucho menos lo hace en la casa. Y hay cosas que usted no las va a romper con 5 minutos de oración. Hay cosas, potestades que no se van a ir con 10 minutos, 15 minutos de oración. Más si son 5 o 10 minutos de oración, donde ni habló con el Señor. Donde esa oración ni cruzó ni el primer cielo. Dice aquí, el débil aroma de santidad que salía del altar era muy débil para que pudiera penetrar en el ambiente secular de sus vidas. Ahí quería llegar y con eso finalizo. A veces la oración del creyente está bien débil. Y ahí es donde la persona siente que su oración no cruza, no pasa, que su oración es como que topa, como que está chocando en el ambiente espiritual, porque su oración necesita más unción, porque su oración necesita más penetración con el Señor. Tiene que tener más penetración esa oración en el ambiente espiritual. Por eso aquí los sacerdotes, por más que presentaran aquellas ofrendas, se volvieron debiluchas, se volvieron unos sacrificios débiles. Porque el pueblo había echado a un lado la santidad del Señor y andaban muy ocupados solamente en ellos y en sus cosas. Y a la hora del sacrificio, su sacrificio era un sacrificio débil. Así hoy en día la oración. Así hoy en día la oración. Ageo dice que por espacio de 16 años los sacrificios habían sido inmundos ante la vista de Dios y no les habían traído bendición, porque el templo estaba en ruina. La relación con el Señor estaba arruinada. Esa relación con el Señor, ellos la tenían muy dañada. Y el Señor no podía recibir sus ofrendas de ellos. No podía recibir el Señor sus oraciones. Que Dios tenga misericordia, le digo, para todos nosotros. Y gracias al Señor por su divina paciencia y su divina misericordia. Que el Señor nos ayude a todos, a usted y a mí. Que el Señor ayude a construir de nuevo esa relación. Si usted dañó un día la relación hermosa que usted tenía con el Señor a usted le hablaba, el Señor se le revelaba, el Señor le hablaba, le ministraba a usted y para otras vidas, pero por algo esa relación se dañó y usted siente como que el Señor ya no le oye, no le escucha, por más que usted ore, ayune, es como que algo se perdió. Pues mire, hermano, vuelva al Señor, regrese a Él, vuelva a Él, sea sincero con el Señor, sincérese con el Señor, no con el hombre, sino con el Señor. Enciérrese a solas con el Señor, enciérrese a sola, no busque intermediarios, enciérrese a sola, pídale al Señor con todo su corazón y pídale al Señor perdón y que le haga al Señor saber desde cuándo esa relación se dañó, que el Señor le ayude. Si usted no recuerda, pídale al Señor que le ayude, que usted pueda recordar desde cuándo esa relación se dañó con el Señor, cuándo fue dañada,
y pídale al Señor que esa relación con Él se restaure. Porque acuérdate que una vez que nosotros morimos, aquí se quedó todo. Tu mamá en esta tierra solo fue tu mamá en esta tierra. Ya en la otra vida ella no es tu mamá. Tu esposo, tu esposa en esta vida fue tu cónyuge. Ya en la otra vida ya no es nada. Pero acuérdate que al Señor siempre lo vas a tener que verlo. Y va a ser a Él a quien le vas a entregar todas tus cuentas. Yo también. La palabra aquí es global, es para mí también. Entonces es al Señor que le vamos a entregar cuentas. Es mejor que nos pongamos a cuenta con el Señor, como dice el libro de Isaías, que si tus pecados fueren rojos, dice, como el carmesí, dice, vendrán a ser, dice. Ven, pongámonos a cuenta, dice el Señor en Isaías. Ven, pongámonos a cuenta. Si tus pecados, dice el Señor. Venid luego, dice el Señor en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea el nombre del Señor. Venid luego, dice Jehová. Entonces hay que ir al Señor y hay que ponerse a cuentas con el Señor. Y el Señor pues te tiene ahí la cuenta, ¿verdad? Él te tiene ahí la lista de todo. Ahí tiene los libros, ahí tiene el todo anotado. Entonces usted se pone a cuenta con el Señor. Y el Señor pues va a abrir esos libros, va a abrir esos récords del cielo. Y allí le va a pasar lista a usted y todo. Y usted allí se arregla con el Señor. Y usted pues le pide perdón al Señor, se reconcilia con el Señor y le pide al Señor que lo libere, ¿verdad? Que lo perdone, que lo limpie y regrese con el Señor. Para que esa relación sea de nuevo restaurada. Así que mis hermanos, hasta aquí ha sido todo. Gracias por su atención. Yo sé que el video ya está largo. Dios le bendiga y será hasta la próxima.